Y si la misericordia no fuera solamente algo que recibimos cuando la vida se derrumba, sino el camino mismo que Jesús nos enseña a caminar cada día. Esa pregunta suena muy a Lucas, porque en esta parte del Evangelio, Jesús literalmente va por el camino. Pero el camino llega a ser más que geografía. Se convierte en un aula donde Él enseña cómo es el corazón de Dios. Bienvenidos de nuevo, amigos. Yo soy John. Y yo soy Lauren. Este es el podcast de estudio bíblico de la Escuela Sabática para el tercer trimestre de 2026. Lucas, el Hijo del Hombre, Retratos de Jesús, parte 3. Hoy estamos en la lección 6, Aprendiendo Misericordia, de Lucas 10 al 19. La semana pasada, la lección 5 nos ayudó a notar cómo Lucas se detiene alrededor de las mujeres y de personas que otros podrían pasar por alto. Vimos que Jesús no trata a los ignorados como personajes de fondo. Y esta semana el trimestre da una vuelta importante. Jesús afirma su rostro hacia Jerusalén y mientras avanza hacia la cruz, enseña a sus discípulos lo que significa la misericordia. No misericordia como lema, sino misericordia como el camino del Hijo del Hombre. El objetivo de la lección es ver el énfasis de Jesús en la compasión dentro de su enseñanza, especialmente su misión de salvar lo que se ha perdido mientras va camino a Jerusalén. Los textos clave son Lucas 10, 25, 37 y Lucas 15, 1, 32, dentro de la sección más amplia de Lucas 10 al 19. Eso significa que miraremos especialmente al buen samaritano, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y el texto de memoria está en Lucas 10, 36 y 37, donde Jesús pregunta, ¿quién pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley responde, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dice, ve, y haz tú lo mismo. Esa frase es tan sencilla que casi se nos puede escapar. Ve, y haz tú lo mismo. Jesús no solo define quién es el prójimo, envía al hombre a hacerse prójimo. Esa es una buena manera de enmarcar toda la lección. La misericordia no es solo una respuesta correcta a una pregunta bíblica. La misericordia llega a ser una forma de obediencia. Y comienza con el viaje. Lucas 9:51 dice que cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa frase dirige todo lo que sigue. Desde aquí hasta Lucas 19, Jesús avanza hacia su destino. El material para maestros nos recuerda que Lucas enfatiza este viaje más que Mateo o Marcos. Eso significa que el escenario importa. Jesús no está vagando sin rumbo. Está caminando hacia el rechazo, el sufrimiento, la muerte, la resurrección y la salvación. Y en el camino, enseña a los discípulos qué clase de personas siguen tras él. Así que la primera pregunta de diálogo de la lección es, ¿cómo se expresa el tema del viaje en Lucas 10 al 19 y cuál es su propósito teológico para Lucas y su significado para nosotros? El viaje aparece directamente varias veces. Jesús va hacia Jerusalén, enseña en ciudades y aldeas, pasa por Samaria y Galilea, cuenta historias de viajeros. El buen samaritano está en un camino. El hijo pródigo va a una provincia apartada y luego vuelve a casa. Y teológicamente, el camino nos dice que Jesús avanza hacia la cruz con propósito. Su misericordia no es una bondad accidental al margen de su misión. Es la misión que Él lleva hacia Jerusalén. Eso me ayuda, porque a veces pienso en la misericordia como un momento. Alguien está sufriendo, entonces aparece la misericordia. Pero Lucas muestra la misericordia como un viaje. Jesús lleva la misericordia hasta la cruz. Sí, y el discipulado llega a ser un viaje de entendimiento. Los discípulos no solo miran a Jesús viajar, están aprendiendo cómo Dios ve a los heridos,
a los perdidos, a los orgullosos, a los arrepentidos y a los de afuera. Por eso, el buen samaritano encaja tan profundamente. La pregunta comienza con un intérprete de la ley que pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Pero Jesús cuenta una historia de camino donde chocan identidad religiosa, sospecha étnica, peligro, incomodidad y compasión. Caminemos esa historia con cuidado. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó y cae en manos de ladrones. Lo despojan, lo hieren y lo dejan medio muerto. Un sacerdote lo ve y pasa de largo. Un levita lo ve y pasa de largo. Entonces, llega un samaritano a donde él está. Lucas dice que al verlo, fue movido a misericordia. Esa palabra importa. La compasión no se queda en el pecho. Mueve los pies, las manos, el dinero y la agenda. La guía para maestros señala que después de la compasión, la historia nos da acción tras acción. Se acerca, venda sus heridas, echa aceite y vino, lo pone sobre su cabalgadura, lo lleva al mesón, cuida de él, paga, promete volver. La misericordia se vuelve maravillosamente práctica allí. No es solo sentir lástima. Se convierte en contacto, cuidado, costo y responsabilidad continua. Y Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo? La respuesta no es el que tenía la categoría correcta, es el que mostró misericordia. Eso cambia la pregunta. El intérprete de la ley pregunta, ¿quién cuenta como mi prójimo? Jesús pregunta, ¿vas a hacerte prójimo del herido que está delante de ti? Y como Jesús va camino a Jerusalén, esto no es consejo moral desconectado. El misericordioso Hijo del Hombre está enseñando misericordia mientras camina hacia el lugar donde dará su vida por los perdidos. Eso nos lleva a la segunda pregunta de diálogo. ¿Qué quiere decir Jesús con perdido y salvar en Lucas 9:24, 56 y 19:10? ¿Y cómo se ilustran estos términos en las 4 parábolas de Lucas 10 y 15? La lección dice que Lucas usa la palabra perdido más que los demás escritores del Nuevo Testamento juntos. Eso llama la atención. Perdido es una de las maneras favoritas de Jesús en Lucas para describir la condición humana lejos de Dios. Y perdido es un lenguaje compasivo. No minimiza el pecado, pero tampoco habla de las personas como si fueran desechables. Perdido significa pecado, separación, rebeldía, necesidad, peligro y dolor. Pero perdido también significa que alguien está siendo buscado. Lucas 19:10 da el resumen, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese versículo reúne toda la sección en una sola frase. En Lucas 15, Jesús cuenta la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido porque los fariseos y escribas murmuran de que Él recibe a los pecadores y come con ellos. Ese contexto es crucial. Las parábolas no son historias abstractas sobre sentimientos bonitos, son la respuesta de Jesús a personas religiosas ofendidas por la misericordia. La oveja perdida muestra a un pastor que deja las 99 y va tras la una hasta encontrarla. La moneda perdida muestra a una mujer que enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y el hijo perdido muestra a un joven que deja la casa, desperdicia su herencia, vuelve en sí en medio de la miseria y regresa. Pero el padre lo ve cuando todavía está lejos, corre, lo abraza, lo besa, lo viste y celebra. Las 3 historias juntas amplían nuestra comprensión de estar perdidos. A veces estar perdido se parece al peligro y la indefensión, como una oveja. A veces se parece a algo precioso escondido en la casa, como una moneda. A veces se parece a la rebeldía y vergüenza, como un hijo en una provincia lejana. Y salvar o encontrar significa más que ubicar un objeto. Significa restauración. Significa ser cargado a casa, traído a la luz, recibido por el Padre,
restaurado a la comunión y rodeado de gozo. También hay arrepentimiento en Lucas 15. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El hijo menor vuelve con confesión. La misericordia no borra el arrepentimiento. La misericordia hace posible el regreso a casa. Esa es una guardia doctrinal importante. La salvación es Dios obrando en misericordia por medio de Jesucristo, y nuestra respuesta incluye fe y arrepentimiento. No debemos convertir las parábolas ni en sentimentalismo barato ni en moralismo frío. Exacto. La enseñanza de la Iglesia sobre la vida cristiana dice que el servicio compasivo y el testimonio del Evangelio fluyen como resultado de la redención, no como la causa de la redención. Eso nos ayuda a mantener el orden correcto. Mostramos misericordia porque hemos recibido misericordia. No ganamos misericordia por llegar a ser personas misericordiosas impresionantes. La tercera pregunta de diálogo pregunta: ¿cómo se ven la misericordia y la compasión del Hijo del Hombre y de su Padre en estas 4 parábolas? ¿Cuál es la lección para nosotros? En el buen samaritano, la misericordia ve y se mueve. El samaritano ve al hombre herido y se acerca. El sacerdote y el levita también ven, pero ver por sí solo no es misericordia. En la oveja perdida, la misericordia busca hasta encontrar. Esa frase importa. El pastor no hace una búsqueda simbólica para luego rendirse. Va tras la una hasta encontrarla. En la moneda perdida, la misericordia es cuidadosa y persistente. La mujer enciende una lámpara y barre. Trata la moneda perdida como algo que vale el esfuerzo. Y en el hijo perdido, la misericordia corre. Esa imagen del Padre corriendo es una de las más hermosas en Lucas. La compasión no espera a distancia con los brazos cruzados. El Padre ve, corre, abraza y restaura. La guía para maestros nota que no hay énfasis en reprensión o castigo en esas escenas de misericordia, sino en arrepentimiento y gozo. La historia resalta el gozo del Padre por la restauración. Eso es especialmente fuerte cuando recordamos la audiencia de Jesús. El hermano mayor queda fuera de la celebración, molesto porque la misericordia le parece demasiado generosa. Eso significa que la parábola pregunta si podemos alegrarnos cuando la misericordia restaura a alguien más, no solo cuando la misericordia nos rescata a nosotros, sino cuando recibe a la persona que pensábamos que no merecía la fiesta. La lección para nosotros es directa, porque Jesús ya lo dijo en Lucas 6:36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que la misericordia cristiana es imitación. No inventamos la misericordia desde nuestros propios recursos morales. Aprendemos misericordia mirando al Padre y al Hijo. Y aprendemos misericordia recibiéndola cada día. La lección dice que la misericordia es nuestra orientación básica con Dios. Seguimos clamando por misericordia y al recibirla una y otra vez, la misericordia llega a ser nuestra orientación hacia otros. Eso humilla. Si olvido que soy receptor de misericordia, me volveré selectivo y sospechoso con la misericordia hacia otros. Y si recuerdo que yo soy el hombre herido, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo que vuelve, entonces la misericordia deja de ser teórica. La cuarta pregunta de diálogo dice: ¿en qué otras historias vemos expresada la misericordia en Lucas 10 al 19? ¿De qué manera se relaciona esto con la introducción de la misericordia en Lucas 1? ¿Ha sido importante la misericordia en tu camino de fe? Lucas nos da varios clamores por misericordia en el camino. Los 10 leprosos alzan la voz y dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús los envía, y mientras van, son limpiados. Luego en Lucas 18, el publicano se queda lejos y ni siquiera quiere alzar los ojos al cielo. Dice: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Jesús dice que ese hombre descendió a su casa justificado antes que el fariseo confiado en sí mismo. Y más adelante, en Lucas 18, un ciego cerca de Jericó clama: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le dice que calle, pero él clama mucho más. Jesús se detiene, pregunta qué quiere y le devuelve la vista. Esas escenas muestran distintos rostros de la misericordia. La misericordia limpia al inmundo. La misericordia justifica al pecador arrepentido. La misericordia se detiene por la persona que otros tratan de silenciar. Y Lucas introdujo la misericordia aún antes del ministerio público de Jesús. En Lucas 1, María y Zacarías cantan acerca de la misericordia de Dios. La misericordia no es un tema secundario que aparece a mitad de Lucas. Está en los cantos iniciales. María dice que la misericordia de Dios es de generación en generación a los que le temen. Zacarías habla de Dios haciendo misericordia con los padres y dando luz a los que están en tinieblas. Así que cuando llegamos a Lucas 10 al 19, Jesús está encarnando lo que los cantos anunciaron. La misericordia prometida ahora camina por el camino. Y tal vez por eso, esta lección examina tanto el corazón. Pregunta si la misericordia se ha vuelto importante en nuestro propio camino de fe. Para mí, esa pregunta va en dos direcciones. Primero, ¿todavía clamo por misericordia con honestidad? Y segundo, ¿me estoy convirtiendo en una discípula por medio de quien otra persona pueda probar la misericordia? Ese es el camino. Recibimos misericordia de Dios y luego aprendemos a mostrar misericordia al prójimo herido, al perdido, al avergonzado, al silenciado, al difícil. Pero debemos decir esto con cuidado. La misericordia no es fingir que el pecado no importa. En estas historias, el pecado es real. Las heridas son reales, el arrepentimiento es real y el juicio es real. Pero el corazón de Dios no es indiferencia. El corazón de Dios se mueve para buscar y salvar. Por eso la historia del rico y Lázaro también es seria en esta sección. Hay un punto en que rechazar la misericordia y negarse a mostrar misericordia se vuelve espiritualmente mortal. La lección no desarrolla eso completamente todavía, pero nos recuerda que no debemos retrasar nuestra respuesta. Antes de pasar a la reflexión, quiero detenerme un poco en esas 4 historias juntas, porque no todas dicen lo mismo de la misma manera. Eso es importante. El buen samaritano confronta la pregunta, ¿a quién estoy dispuesto a amar? La oveja perdida confronta la pregunta, ¿hasta dónde irá la misericordia para buscar? La moneda perdida confronta la pregunta, ¿con cuánto cuidado valora Dios lo que se ha perdido? Y el hijo perdido confronta la pregunta, ¿puedo creer que el Padre me recibirá cuando vuelva a casa? Y luego el hermano mayor confronta una pregunta más. ¿Puedo vivir en la casa del Padre y todavía resistirme a la misericordia del Padre? Esa quizás sea la parte más inquietante para los que estamos en la iglesia. El hermano mayor no está en la provincia lejana, está cerca de la casa, cerca del Padre, cerca de la celebración, y aún así está fuera del gozo. Eso significa que estar perdido en Lucas no siempre se ve como rebeldía obvia. También puede verse como resentimiento, comparación y negarse a celebrar la gracia. Eso se conecta con el intérprete de la ley en Lucas 10. Él quiere justificarse a sí mismo, quiere aclarar los límites, pero la misericordia no comienza protegiendo el yo. Comienza viendo al herido y moviéndose hacia él. Y eso no significa que los límites nunca importen o que la sabiduría nunca importe. Significa que el discípulo no puede usar razonamientos religiosos para excusar la falta de amor. Bien dicho. El sacerdote y el levita pudieron haber tenido razones. El camino era peligroso. El hombre quizá parecía muerto. Podían existir preocupaciones rituales. Podían temer una emboscada. Pero Jesús no construye la historia alrededor de sus razones. La construye alrededor de la misericordia que retuvieron.
Eso examina el corazón porque la mayoría de nosotros no estamos abiertamente en contra de la misericordia. Simplemente tenemos razones para posponerla. Estamos ocupados, estamos cansados, no estamos seguros, tememos que se aprovechen de nosotros, no sabemos si la persona lo merece. Y Jesús atraviesa las evasivas. Ve y haz tú lo mismo. No es vago. Es misericordia encarnada hacia una persona real, en una zanja real. La oveja perdida y la moneda perdida también nos enseñan algo sobre la iniciativa de Dios. La oveja no organiza una misión de rescate. La moneda no se pule a sí misma ni rueda hasta quedar visible. La misericordia busca antes de que el perdido pueda arreglarse a sí mismo. Eso protege el Evangelio. No predicamos autorrescate. Predicamos al Dios misericordioso que viene buscando en Cristo. El arrepentimiento es real, pero está rodeado de gracia antes y después. Y luego, el Hijo vuelve en sí. Me encanta esa frase. La misericordia no destruye su responsabilidad, la despierta. Él ve la verdad de a dónde lo ha llevado el pecado y comienza el camino de regreso. Pero aún allí, la compasión del Padre corre más rápido que el discurso del Hijo. El Hijo ha ensayado una identidad reducida. Hazme como uno de tus jornaleros. El Padre lo restaura como hijo. Así que la misericordia no es solo rescate de consecuencias. La misericordia restaura relación. La oveja es cargada a casa. La moneda es traída al gozo compartido. El hijo es llevado de nuevo a la mesa. Y si preguntamos cómo esto impacta la vida de la Iglesia, significa que la Iglesia no debe ser un lugar donde los perdidos solo son corregidos desde lejos. Debe ser un lugar donde los pecadores son invitados hacia el perdón, la restauración, el discipulado y una nueva manera de vivir en Cristo. Eso también encaja con la guardia doctrinal. La vida cristiana no es la misericordia reemplazando la santidad. Es la santidad formada por la misericordia de Dios. La devoción a Dios y la acción compasiva hacia las personas van juntas. Así que un discípulo misericordioso se preocupa por la verdad y por la ternura. Decimos la verdad porque el pecado destruye. Mostramos ternura porque Dios ha sido tierno con nosotros. Y tal vez ese sea el arte de seguir al Hijo del Hombre en esta lección. No misericordia sin verdad, no verdad sin misericordia, sino la misericordia de Dios que busca, salva, restaura y nos enseña a ir y hacer lo mismo. Eso hace que el camino a Jerusalén sea muy personal. No solo estamos viendo a Jesús enseñar misericordia, estamos preguntando dónde su misericordia está entrenando nuestros ojos, nuestra agenda, nuestro hogar, nuestra iglesia y nuestra respuesta hacia personas difíciles de amar. Así que la pregunta de reflexión dice: Mateo, Marcos y Lucas se preocupan porque aprendamos misericordia, pero Lucas habla de esta misericordia y la ilustra más que cualquier otro escritor de los evangelios. ¿Qué has aprendido sobre la misericordia y cómo puede impactar tu discipulado? Algo que estoy aprendiendo es que la misericordia comienza con ver. El samaritano vio. El Padre vio. Jesús vio. Si voy demasiado rápido para ver a las personas, no debería sorprenderme que la misericordia me parezca abstracta. Yo estoy aprendiendo que la misericordia tiene costo, pero no es sombría. Lucas 15 está lleno de gozo. El cielo se goza. Los amigos se gozan. El Padre celebra. La misericordia cuesta, pero también está llena de gozo porque algo perdido fue hallado. Estoy aprendiendo que la misericordia cambia la manera en que hacemos preguntas. En vez de preguntar, ¿qué es lo mínimo que se me exige? Jesús nos enseña a preguntar, ¿qué significaría hacerme prójimo aquí? Y estoy aprendiendo que la misericordia mantiene a los discípulos cerca de la cruz. Jesús enseña misericordia camino a Jerusalén porque la cruz
revelará la misericordia con mayor claridad. Así que esta semana, tal vez la invitación sea sencilla e incómoda. Nombra a la persona herida que estás tentado a pasar por alto, nombra al perdido por quien te cuesta alegrarte, y nombra el lugar donde necesitas clamar: Dios, ten misericordia de mí. Eso haría de esta lección algo más que información. La convertiría en un paso en el camino con Jesús. La próxima lección, seguimos en este camino hacia Jerusalén, pero el enfoque se mueve hacia la oración, la dependencia, la gratitud y la humildad delante de Dios. Hasta entonces, que recibamos la misericordia del Hijo del Hombre y que vayamos y hagamos lo mismo. Gracias por estudiar con nosotros.